Hola, mi nombre es Álvaro Carrasco. Estoy compartiendo algunas lecturas sobre alquimia como una preparación para un taller sobre psicología y alquimia que pretendo realizar al final de este año. En esta ocasión voy a presentar la continuación de un libro que ya presenté un resumen, la segunda parte del libro de Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas, el capítulo 10 al capítulo 15. Es básicamente un resumen, no trato de incorporar muchos elementos míos o de otros autores, pero si les interesa este libro, comenzamos ahora. En este capítulo, Elías habla de que en algunas tradiciones antiguas hay un herrero dios que le proporciona las armas al dios vencedor en una batalla por la soberanía primigenia del mundo. Este herrero dios además tiene un rol importante como arquitecto y constructor de la civilización, ayuda a los dioses a construir la civilización. En la interpretación del Ilíade, esto es la apoteosis del homo faber, es decir, del hombre que es capaz de usar las herramientas y de construir herramientas. Y en la construcción de estas herramientas, el hombre, aquellos que logran aprender a construir ciertos instrumentos, ciertas herramientas, el hombre adquiere una cierta aura mística, ¿no? En particular señala que para la construcción en particular de las armas, ¿no? Del trabajo con el metal, el dominio del fuego es importante. Y que aquellos que dominan el fuego traspasan su conocimiento a otros que son iniciados. Es decir, los herreros jóvenes tienen que, o los nuevos herreros tienen que pasar por un proceso de iniciación. En este capítulo, Eliade habla sobre la alquimia china. Para alcanzar la inmortalidad, una de las formas es poder beber el divino cinabrio. El cinabrio es una forma bruta del mercurio, digamos, es sulfato de mercurio, y que al calentarse produce el mercurio puro, digamos. Ahora bien, en, la, en esta concepción china, todos los elementos del cosmos están presentes también en el cuerpo de las personas. El cinabrio también se encuentra en el cuerpo, se encuentra en los tantiem. Con ciertos procesos de meditación mística, el hombre, la persona, puede acceder a estas cámaras y transformar el cinabrio, ¿no? Ahora, en este proceso de meditación se describe una etapa que es caracterizada por la confusión, por el desorden, por el caos, que Eliade dice recuerda mucho a la masa confusa, al estado primigenio al que se refiere en la alquimia occidental. Esta materia prima, este estado primigenio, no tiene que ser entendido exclusivamente como un regreso o una producción de una sustancia primaria para las operaciones alquímicas, sino que también puede ser entendida, y con frecuencia hay referencias para ello también incluso desde el taoísmo, que para lograr la inmortalidad es necesario regresar al útero materno, ¿no? Y en ese sentido el útero materno equivale a la materia prima, ¿no? A partir de la cual se produce un renacimiento. El estudio de la alquimia permitiría identificar dos variedades, una exotérica, que tiene que ver con el trabajo concreto con los metales, y una esotérica, que hace referencia al desarrollo espiritual. En la alquimia china esotérica, los metales son ubicados en ciertas o corresponden a ciertas partes del cuerpo, y las operaciones alquímicas también son procesos que se desarrollan en el cuerpo y en la conciencia del alquimista. En algunos métodos taoístas zen, el cuerpo y sus órganos aportan los elementos
sobre los cuales se trabaja con la meditación y la inteligencia. En otras variedades hay un mayor énfasis en la respiración, que se asemeja, dice Eliade, a lo que se practica en el yoga de la India. En todo caso, estos métodos buscan el perfeccionamiento, la transmutación y la inmortalidad del hombre. En este capítulo, Eliade habla sobre la alquimia en la India. Una pequeña nota para decir que Eliade, cuando estaba estudiando en la universidad de filosofía, consigue una beca para irse 3 años a la India, donde estudia filosofía y las prácticas espirituales de la India, que finalmente plasma en su tesis doctoral sobre el yoga. Entonces, es interesante porque tiene bastantes elementos desde el comienzo de su carrera profesional para aportar en este capítulo. Eliade establece un paralelismo entre la alquimia y el hatha yoga. Menciona que en ambas tradiciones hay una búsqueda por la incorruptibilidad, por la transmutación y el perfeccionamiento espiritual. En el caso del yoga trántico, a partir de ciertos ejercicios físicos y de la meditación. Leyendo este capítulo, destaco dos coincidencias que Eliade encuentra entre la alquimia y el yoga de la India. En ambos casos dice la experiencia de cambio implica un proceso de muerte y de renacimiento simbólico, por una parte. Además, a diferencia de la asceta, tanto el alquimista como el practicante del yoga persiguen su objetivo sin apartarse del mundo, intentando conquistarlo y cambiar su régimen ontológico. Frente a lo que se podría llamar un camino metafísico o abstracto, el yoga, el tantrismo y en particular el hatha yoga, menciona Eliade, ponen un énfasis especial en la experiencia, en estos ejercicios a partir de la cual el practicante llega al umbral de la liberación. Y nota aquí el extraordinario logro que alcanzan los yogis sobre el control del sistema neurovegetativo y el flujo psicomental. Los distintos elementos no eran sustancias inertes, sino que eran manifestaciones de una materia primordial o prakrti. Es decir, todas las cosas, las piedras, las plantas, los cuerpos y las ideas no eran más que distintas modulaciones de un mismo y fundamental proceso cósmico, ¿no? Por lo tanto, era posible pasar de un estado a otro, era posible la transmutación de los elementos. Para el tantrismo, el prakti no es solamente un dinamismo cosmológico, sino que es la forma primordial de la diosa Shakti. Y la mujer encarna al prakti. De ahí se deriva no una experiencia estética o erótica, sino la idea de que a partir de un trabajo psicosomático y espiritual, el hombre, a partir de la contemplación del cuerpo desnudo de la mujer, puede alcanzar una revelación sobre la forma primordial de la naturaleza. Y esto tiene consecuencias kármicas. Este capítulo es importante porque aquí Eliade ya empieza a avanzar a las asociaciones finales de su trabajo y a partir de aquí se van haciendo y esbozando las conclusiones del libro. Y Eliade se pregunta aquí, bueno, ¿cómo surge la alquimia? ¿No? Y a partir de esto él dice, en realidad en Mesopotamia ya se conocía el trabajo con los metales y se sabía que no era posible conseguir
la transmutación de los metales en oro. Por lo menos existían ciertos conocimientos que indicaban que eso no era posible. Sin embargo, esta idea de la transmutación prospera y Eliade plantea entonces que no se refiere a la obtención del oro concreto, sino que a algo más, al aspecto más bien espiritual del trabajo del alquimista. Y plantea que para el surgimiento de la alquimia resulta importante el momento cuando se incorpora a la alquimia toda la tradición proveniente de los herreros y de los forjadores. Y aquí él introduce la idea de que estos herreros y estos forjadores, estos trabajadores del metal, para aprender su oficio tenían que pasar por un proceso de iniciación, ¿no? Había unos ritos de iniciación para aprender el oficio. Y estos ritos de iniciación tenían un formato en el cual habían unas ciertas pruebas, había un proceso de muerte y una resurrección en, en una nueva condición, ¿no? Y que esto permitía entonces acceder a los conocimientos del oficio. Y lo que Eliade plantea es que este formato, esta estructura, probablemente surgió primero en la mitología y luego fue incorporada a estos mitos de los herreros que posteriormente fue incorporada o combinada con las concepciones alquimistas. Entonces el argumento dramático del sufrimiento, la muerte y resurrección se proyecta también en el trabajo y en los procedimientos alquímicos, en los cuales los metales o las sustancias pasan por distintas etapas, por la nigredo, la albedo, la citrinitas y la rubedo. Estos distintos estados representan distintos momentos en la transformación de la materia. Eliade menciona a Jung que refiere a Zosimo, a los sueños de Zosimo, a algunos sueños de Zosimo, a algunas visiones de Zosimo, en las cuales él se ve desmembrado, torturado, quemado y para alcanzar un cierto desarrollo espiritual. La visión de Zosimo recuerda también el desmembramiento de Dionisio, de otros dioses, y que está presente también en otros ritos, y que presenta esta misma estructura simbólica. La tortura implica siempre la muerte. En términos alquímicos, la mortificatio, la putrefactio y la nigredo, ¿no? Es decir, no es posible un nuevo renacimiento sin una muerte previa. Entonces esta estructura ya presente en los mitos aparece en la alquimia y esta es la innovación del alquimista, de incorporar en la operación material esta misma estructura que estaba presente en los mitos. Entonces esta estructura de sufrimiento, muerte y renacimiento que aparece en los procesos de iniciación y que implica la libertad y el desarrollo y el logro de un conocimiento, en la alquimia conducen a la transmutación y a la obtención de la piedra filosofal. La muerte corresponde en el nivel operatorio de la alquimia al color negro que adquirían los elementos, a la nigredo. Esta fase es un equivalente a un regreso a la materia primigenia, a la masa confusa, a el caos, a la muerte del místico. Y en esta situación amorfa, entonces, es donde aparece también una cierta equivalencia o donde adquiere un papel importante también el simbolismo del agua. Para algunos de los alquimistas, la primera operación sería la disolución, es decir,
volver los elementos a su forma líquida o acuática. Para otros, el primer paso era la calcinatio mediante el fuego. En cualquier caso, la simbología que resulta de esto es la nigreo, la muerte o la materia prima. La reducción a la materia prima corresponde a un regreso a un estado primordial y en cierta simbología aparece también como un regreso a un estado prenatal. Hace referencia Lida a una serie de alquimistas, entre ellos María Profetisa y Paracelso, que refieren que el proceso alquímico es como un regreso al vientre de la madre, de donde nace el philos philosophorum, la piedra filosofal. En otras imágenes, este regreso a la madre aparece también en la forma de un incesto. Es un intento, una manifestación, es una expresión simbólica de un regreso al estado primordial de la naturaleza, a partir del cual se puede producir una regeneración. Eliade señala que ya los alquimistas alejandrinos tenían conciencia que el perfeccionamiento de los metales implicaba también un perfeccionamiento espiritual del propio alquimista. Y hace referencia a una cita de Dorn que dice: transfórmense ustedes mismos en piedras filosofales. Eliade plantea que el alquimista occidental, trabajando en su laboratorio, al igual que el alquimista chino o indio que trabajaba sobre su propio cuerpo y su conciencia, estaban conscientes que lo que buscaban era un desarrollo y un cambio de su personalidad y un desarrollo espiritual. En realidad, en la literatura de la alquimia no hay una regla, una receta exacta sobre cuáles son los pasos y los procedimientos y las operaciones necesarias para alcanzar el oro, ¿no? Usualmente se partía con la nigredo para pasar a los otros estados donde finalmente se obtenía la piedra filosofal. En cualquier caso, llama la atención Eliade que se parte desde un estado paradójico, confuso, que es el de la materia prima, y se llega a la piedra filosofal, que también representa una integración de los opuestos. Para ambos estados no hay definiciones precisas, no por falta de definiciones, dice Eliade, sino por un exceso de definiciones. Finalmente, no se sabe exactamente con precisión científica, porque no es ese el propósito de la alquimia, eh, cómo se parte y cómo se llega en este proceso de transmutación. Esta ambivalencia o esta falta de precisión en el lenguaje, por una parte, la atribuye Eliade a un cierto secretismo en alguna tradición alquímica, pero sobre todo a la dificultad de transmitir cierto tipo de experiencias en un lenguaje que no sea el lenguaje simbólico. Además, el símbolo de la piedra filosofal apunta a la dialéctica de lo sagrado. Y Eliade plantea que en las hierofanías se produce una ruptura de nivel en el cual se toma un objeto común para representar algo sagrado. Así pues, la experiencia alquímica comparte ciertos elementos comunes con la experiencia mágico-religiosa. La piedra filosofal representa el conocimiento perfecto de Dios y por lo tanto nos refiere a la antigua idea de la coincidencia oppositorum. En este último capítulo, Eliade formula brevemente una síntesis de algunas de sus ideas, de las ideas centrales en este libro, y también hace una reflexión sobre la situación actual, eh, espiritual del hombre y de su trabajo. Comienza resumiendo Eliade esta idea de que el, el Homo faber, con su
con su trabajo sobre la materia, con su conocimiento para acelerar el, el tiempo, contribuye al perfeccionamiento de la naturaleza. Este conocimiento implica el dominio del fuego. Quienes dominan el fuego tienen que participar y reproducir este esquema de sufrimiento, muerte y redención. Para los alquimistas, la naturaleza está viva y tiene un carácter divino. La idea de la transmutación tiene que ver con la fe de que el hombre, mediante su trabajo, puede modificar la naturaleza. Es muy interesante la idea que plantea Lía, es que esta aspiración del alquimista, lejos de haber desaparecido y de haberse quedado en la Edad Media, está presente todavía en la modernidad, en estos tiempos, en esta idea del progreso continuo y en esta idea de la posibilidad de dominar la naturaleza y de transformar la energía y la obtención de una fuente de energía permanente. Pero todo esto lo logra la modernidad a partir de la ciencia, que le quita el elemento mágico, espiritual al trabajo. El alquimista buscaba dominar el tiempo a través de una relación ritual en la cual se producía la muerte y la resurrección. Es decir, en el trabajo del alquimista había un elemento litúrgico, dice Eliade, que se ha perdido en la actualidad. Y esto lleva entonces a que el trabajo del hombre carezca de cierto sentido, por lo menos, ¿no? Y, y paralelo a esto, además, aparece una cierta reconocimiento de la temporalidad de la existencia humana, ¿no? Y es interesante cómo plantea eh, Eliade que estos dos elementos, esta desacralización del trabajo y esta reconocimiento existencial de la temporalidad de nuestra experiencia, produce dos llagas en la experiencia del hombre moderno, sobre las cuales es difícil anticipar cómo serán resueltas y que en parte explican la crisis espiritual del hombre moderno. Bueno, así termina este trabajo de Eliade. Es un trabajo muy interesante, muy de repente sí árido, porque se va explorando o fundamentando sus afirmaciones como todo buen investigador serio sobre estos temas. Es una serie de referencias que pueden ser pues, un poco áridas. Sin embargo, en los últimos capítulos, en esta segunda parte del libro, probablemente es donde uno va adquiriendo mejor reconocimiento de las ideas centrales de Eliade. Claro que este reconocimiento se facilita con la lectura de los primeros capítulos. Hay también una referencia, un capítulo en el apéndice a las ideas de Jung. Eh, Menciono que está ahí, es como una buena síntesis, un buen resumen de las ideas de Jung. Es breve, sí, deben ser un par de páginas, pero está hecho de una buena forma. Sin embargo, aquí no voy a entrar porque ese trabajo sobre las ideas de Jung, a partir del trabajo de Marie-Louise von Franz y a partir del mismo Jung en el libro de Psicología de Alquimia, pretendo hacerlo más adelante en este mismo formato, en un formato parecido de resúmenes. Si le interesa este tipo de temas sobre mitología, sobre alquimia, sobre símbolos, sobre sueños, sobre psicología analítica, les invito a que le den un like a este video y que se suscriban a este canal donde
abordo estos temas. Por ahora, esto es todo y nos vemos.